que empezaron a regir al mínimo del 10%, al menos hoy, ya sábado. Hoy sábado arrancaron con estos nuevos aranceles, que recordemos esto. Donald Trump vino recargado en esta segunda presidencia. Se hablaba siempre desde antes de que Donald Trump es muy pro mercado, que se esperaba por ahí que las bolsas suban y hasta el momento ha sido todo lo contrario, porque ahora la apuesta de Donald Trump es esto de hacer grande a América de nuevo, como es su lema, y con esto es proteger un poco también a la industria internamente, es decir, tenemos mucho déficit fiscal, entonces lo que empezó a hacer era una cuenta matemática, agarró cuáles son los países que tienen déficit comercial y a partir de ahí empezó a repartir aranceles por todos lados y obviamente con los países que tienen algunos conflictos les dio un arancel un poquito más grande. Un sacudón. Sí, fíjate que ahí tenemos algunos aranceles para que tengamos en cuenta la magnitud. Argentina, Chile, por ejemplo, y Brasil tenemos un arancel del 10%, que es la tabla mínima, el piso más bajo que todos, porque dentro de todo teníamos una relación comercial buena, no teníamos mucho déficit, estamos bastante parejo entre que importábamos y exportábamos. Unión Europea, 20%, eso fue un golpe grande, y 34% para China, que eso fue lo que generó mucho ruido en los últimos días, porque después de haber hecho esta repartija de aranceles, lo que explican es que se abrían dos caminos. Por un lado es por el lado de las negociaciones, que es lo que está haciendo la Argentina, de decir, bueno, me estás poniendo un 10%, sentémonos a hablar y veamos si podemos llegar a un tipo de acuerdo para bajar aranceles, por lo menos algunos productos. El segundo camino es el responder. Vos me estás subiendo los aranceles, yo voy a hacer lo mismo con vos, que es la postura que tomó China, que ayer por la madrugada terminó poniendo también un 34% hacia los Estados Unidos. El problema de este segundo camino es que empieza a escalar este conflicto comercial y el problema no es que caen las bolsas en Estados Unidos o la pelea con el resto de las bolsas del mundo. Se empieza a generar un conflicto a nivel internacional, comercial, se está reconfigurando algo que no se veía en los últimos décadas y al mismo tiempo te genera una recesión económica, no solo en Estados Unidos, sino también global, se empiezan a escalar todas estas subas y una inflación. Porque tengamos en cuenta, los aranceles en definitiva son un impuesto para las importaciones que entran en un país. Si vos no tenías un piso chiquito y de repente te pasan a un 10, 20, 34%, 46%, por ejemplo, en el caso de Camboya, los estadounidenses lo primero que van a decir es los productos se lo vuelven más caros. Es decir, que te da ese fuego inflacionario. Y si empiezan a estar caros los precios, por ahí me cuiden comprar. El objetivo de todo esto, Meli, detrás, inicialmente, al menos utópico, era que los productos que Estados Unidos importara se produjeran en su país. Exacto. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que los costos laborales no son los mismos de China versus Estados Unidos. Estamos hablando de una utopía también de Donald Trump y quizás un discurso más para la tribuna, para el votante quizás más pro-Trump, que quizás también se puede estar arrepintiendo de esta posible recesión en los Estados Unidos. Y como decías, Meli, que haya una inflación en dólares repercute a nivel internacional. Ni hablar de la Argentina, que está en plenas negociaciones de un acuerdo que todavía no llega. Exactamente, bueno, justamente es lo que mencionas, no es que lo veamos de lejos, decir, uy, mira, en Estados Unidos están teniendo inflación o están teniendo recesión y dejaron de comprar. Si Estados Unidos deja de comprar, quiere decir que por ahí le podés vender menos a alguno de los productos que nosotros tenemos. El año pasado fue uno de los principales socios comerciales de la Argentina. Primero y segundo siempre están ahí a la cabeza con China. Y con Brasil. Entonces te genera un problema ahí y sobre todo esto que mencionás, si tenés tasas de interés altas, quiere decir que al resto de los países emergentes le cuesta financiarse internacionalmente. Ahí entra la Argentina, que tiene un problema de deuda enorme. ¿Y la Unión Europea qué papel juega? Porque me imagino que ahora mira a China de otra manera. Totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y sobre todo porque están todavía viendo cómo responder. Se han puesto únicamente los aranceles del 20%, pero en realidad también tiene otros aranceles diferenciados que se fueron sumando en las últimas semanas. Probablemente te reconfigure todo. Bueno, y de repente no te puede. La pregunta es correcta porque puede haber un mundo, te hago una segunda pregunta sobre esa pregunta de Vivi. Sí. ¿Puede haber un mundo sin Estados Unidos en términos de peso económico y político? Que no ¿Puede haber dependa una nueva de Trump? geopolítica Claro. de el mundo contra Estados Unidos? Ya pasó, ¿no? China, Obvio. Japón y Corea del Sur en una alianza estratégica que incluso lima algún tipo de aspereza histórica en términos bélicos que hubo entre ellos en el pasado, Por eso, asociándose totalmente. en una gran comunidad regional
contra Estados Unidos. Se puede reconfigurar el mapa político y económico mundial. Totalmente, Sin duda, ¿no? Por eso, ¿no? realmente se está dando ese cambio. Si de repente me pones aranceles, no me conviene y voy a empezar a abrir un poco la mirada y ver hacia dónde puedo llevar mis productos. Y es interesante porque también no solo es una guerra comercial, por ejemplo, como se habla, sino también de poder. Fíjate que la Argentina fue el primer país que está alineado con Donald Trump. Sabemos que Javier Milei y Donald Trump se llevan muy bien y fue el primer país que se sentó a negociar y decir, veamos en qué productos por lo menos podemos llevar a un arancel cero, que es la apuesta que está tratando de hacer el gobierno. Ahí también entra en duda, porque la Argentina forma parte del Mercosur y ser parte de un grupo económico con algunos países significa que tenés que poner los aranceles comunes al resto de los países. Entonces, que la Argentina vaya solo a tratar de hacer un tratado de libre comercio, todavía quedan las dudas de si se va a poder hacer. No, rompe la Carta Orgánica de Asunción de la consolidación del Mercosur. No puede haber negociaciones bilaterales de cada uno de los países miembros con otros bloques regionales o de manera unilateral. Es decir, que la estrategia de Argentina con Estados Unidos debe ser consensuada a nivel regional y yo creo que va a cambiar la postura de Javier Milei en la última cumbre de Montevideo en Uruguay el año pasado, cuando ya el presidente se mostró proclive a asociarse con Estados Unidos, algo que había intentado Uruguay con Chile, con la calle Pou, que no pudo en su momento, ¿no? Con China. Es decir, que hay que reconfigurar muchísimo peso político a nivel internacional y quizás hay una lectura que no estamos teniendo en cuenta. Quizás consolida aún más al Mercosur. Es decir, una Argentina que se dé cuenta que sus principales socios comerciales están más cerquita. Brasil, por ejemplo. Claro, por supuesto, Brasil hoy en día sigue siendo uno de los principales socios comerciales y no podés perder esa relación. La Argentina, lo que estaba tratando de hacer el gobierno era tratar de tener una excepción para tener este tratado de libre comercio, con la excusa de decir, no es para todos los productos, sino para un listado de productos que se van a intentar exportar a Estados Unidos. Por ejemplo, exportamos mucho lo que es petróleo, exportamos mucho lo que es vino, exportamos miel, tenemos limones. Entonces, por ahí es probable que se trate de negociar con algunos, no con el resto quedará el 10%, que fue lo que efectivamente puso Donald Trump estos días. Pero totalmente, ya Javier Milei desde que asumió se mostró bastante conflictivo con el Mercosur y con esta idea de tratar de firmar este tratado de libre comercio con Estados Unidos, que habrá que ver si se llega. Todavía Estados Unidos pide una lista de requisitos que algunos puntos están avanzados y muchos otros todavía tienen que trabajar internamente. Bueno, y seguimos hablando del tema y ya la sumamos a Ine Capdevila en este sábado con nuestro tradicional ping-pong internacional, pero por supuesto con el foco en un Donald Trump. Ine, ¿cómo te va? Buen sábado. Claramente dispuesto a todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. Sí, él mismo lo dijo el miércoles pasado a la hora de anunciar los aranceles sobre el resto del mundo. Y lo dijo ayer y antes de ayer, el jueves también a través de su red social Truth. No hay vuelta atrás. Esto, incluso dijo, esto le da a Estados Unidos un poder que no había conocido, que es el poder para sentar a sus partes o contrapartes a negociar y negociar siempre bajo los términos norteamericanos. Por lo tanto, estamos ante un Donald Trump que no solo dice no hay vuelta atrás, sino que está muy confiado, y esa confianza trata de contagiarla hacia el resto de su gabinete, en que van a funcionar los aranceles. ¿Cómo van a funcionar? Manteniéndolos a lo largo del tiempo, y eso va a lograr los 3 o 4 objetivos que él tiene en su mente. Hacer que la economía norteamericana sea autosuficiente, lograr un superávit fiscal a través de las tarifas, que como bien decían recién ustedes y como dicen los demócratas, son un impuesto sobre el consumo, básicamente. Lo que él quiere es que eso le dé el margen para un recorte impositivo en el próximo año. Luego, devolver a Estados Unidos su potencia manufacturera. Y por último, y esto es muy importante, que por ahí se traspapela en la mirada argentina, es el impacto electoral que el regreso de la potencia manufacturera norteamericana puede tener sobre el Partido Republicano, que es allí donde hoy está más finita la diferencia con los demócratas y donde puede sacar rédito el Partido Republicano. Ine, buen día. Utilizo una metáfora medio lúdica para entender la estrategia de Donald Trump. En términos del truco, por ejemplo, del juego, es vengan al pie. Es decir, el que decide es Donald Trump en Estados Unidos. Pero
Te hago el escenario inverso. ¿Puede haber un mundo sin Estados Unidos en términos económicos? No digo ni militar ni político. Que los otros mercados redireccionen sus exportaciones, es decir, lo que decía antes con Meli, una nueva potencia regional, China, Corea del Sur, Japón, en el sector asiático, un Mercosur más sólido, ¿puede modificar todo el escenario económico global? Bueno, voy por partes. Buen día, antes que nada, Pablo. Ese del venir al pie es una buena analogía, pero es una analogía que le falta un elemento, que es, este es un vengan al pie bajo amenaza. En el truco el vengan al pie es un poquito persuasivo, pero con el engaño. Acá no hubo engaño, no hubo persuasión, es una amenaza de Donald Trump, una amenaza que a partir de las 12 de la noche de hoy empezó a hacerse realidad, de cargar a sus socios comerciales con tarifas. Ahora, la segunda pregunta, y es la pregunta de fondo, y es un poco la pregunta que ha producido tanto, pero tanto recelo en el resto del mundo, tanta preocupación, sobre todo en aquellos países como Vietnam, Camboya, que dependen prácticamente del comercio con los Estados Unidos y han sido castigados con muchísimos aranceles. ¿Puede el mundo vivir sin Estados Unidos en términos económicos? No, principalmente porque Estados Unidos es desde fines del siglo XIX la principal potencia económica. Llegó a tener el 40% del PBI global. Ese porcentaje sobre todo se evidenció en el final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tiene prácticamente entre el 23 y el 25% del PBI global, es decir, un cuarto. Eso hace que sea una potencia ineludible. Eso por un lado. Por el otro lado, el mercado norteamericano, si bien no es el más grande del mundo, por supuesto que hay países más grandes, China, India, varios otros, otros mercados no tienen la sofisticación del consumo norteamericano. ¿Por qué? Porque tenés número y también tenés un PBI per cápita muy alto. No es el más alto del mundo, pero sí lo es en comparación a otros mercados grandes. Por lo tanto, para los productores de otros países es un mercado muy apetecible. Ahí tenés otra razón por la cual no puede el mundo vivir sin Estados Unidos. La producción global no puede vivir sin Estados Unidos y eso hace que hayamos visto todo tipo de reacciones desde el miércoles hasta hoy. Desde las de China, que tienen ya en mente otro tipo de juego, otro tipo de ecuación, que es la ecuación tecnológica, la ecuación geopolítica, la ecuación obviamente militar, pero también tenés la de la Unión Europea, que es una ecuación comercial y económica, que a la vez está tratando de salvaguardar el vínculo con Estados Unidos, el mayor aliado de Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y ver cómo se replantea ante China, un país al que necesita la Unión Europea, pero del cual recela profundamente por el autoritarismo. Entonces, por eso ves hoy al mundo tratando de encontrar el lugar ideal para salvaguardar su posición y a la vez, dentro de ciertos términos, también proteger la relación con Estados Unidos. También pensando, chicos, y otra cosa es fundamental, el mandato de Donald Trump son 4 años. Claro. Sí, bueno, y que ya dicen, está planeando el tercer mandato, ¿no? Inés, ya lo está pensando. Sí, es inconstitucional. La Constitución no se lo prohíbe de varias formas. Primero, él sugirió hace unos días que estaba evaluando, que su gobierno evaluaba un tercer mandato, sí. Pero hay 2 enmiendas que prohíben las formas en las que están pensando. En la enmienda 22 prohíbe un tercer mandato, fue una enmienda que los republicanos incluso introdujeron luego del 4º mandato de FDR, de Roosevelt, y la enmienda 12 que prohíbe que un expresidente que haya cumplido 2 mandatos sea vicepresidente, que ese es también uno de los escenarios que evalúa el Partido Republicano, hacer que J.D. Vance, el actual vicepresidente, sea candidato a presidente y gane las elecciones y le deje luego el lugar a Donald Trump. Ine, otro de los temas internacionales muy importantes que queríamos tratar con vos es la confianza